Dios quiere preparar a su iglesia para los cambios. Porque nadie sabe lo que va a ocurrir. Nadie sabe qué clase de cambios, qué cosas se van a producir que son distintas a las de ahora. Pero sí Dios lo sabe. Y por eso Dios quiere preparar a su iglesia para los cambios que se generan. Y nosotros podemos hoy estar en un lugar, podemos estar haciendo cosas que comúnmente hacemos, pero mañana podemos estar en otro lugar haciendo cosas que jamás hemos hecho. Un ejemplo es este. Estamos en el mismo lugar, estamos en nuestras casas, pero no podemos salir. Cosas que extrañamos, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que no podemos hacer, son cambios en nuestras vidas. Así que todo es posible cuando uno habla de cambios, porque no sabe qué va a venir. Y puede ser que en algún momento un cambio sea que no nos podamos ver más, que estemos separados unos de otros, que estemos solos en un lugar solos, y puede ser que no tengamos acceso a la palabra de Dios. Puede ser que no tengamos la Biblia en la mano para leerla. Puede pasar. Pero hay algo que Dios ha provisto. Por eso el creyente nunca, por más cambios que se produzcan, el creyente hay algo que nunca dejará de hacer. Nunca dejará de hacer. Y es buscar la palabra de Dios. Es buscar la presencia de Dios a través de su palabra. Eso el creyente nunca lo va a dejar de hacer porque Dios lo ha provisto. Y miren cómo Dios se anticipa, ¿no es cierto?, a una eventual situación así, que dice en Jeremías 31-33, dice: le daré mi ley en su mente y en su corazón. Le daré mi ley en su mente y en su corazón. Y Hebreos agrega, Hebreos 10-16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. En su mente las escribiré. Y hermano, esto nos tiene que llamar un poco la atención de cómo a veces leo la palabra de Dios. Si la leo a los apurones, si la leo como una lectura más, sin llamarme la atención a aquellas cosas que Dios está diciendo. Pero Dios quiere escribir su palabra en mi mente y en tu mente. Para cuando venga el cambio, tú tengas el recurso, tú sepas afrontar, podamos saber afrontar la situación que sea. Dios quiere preparar a su iglesia para que su iglesia, en el momento
en el momento indicado de ese cambio, el creyente pueda adaptarse a la situación y pueda, a través de la guía, a través del poder de la palabra que está en su mente, a través del consejo de Dios que está ahí, pueda el creyente dominar la situación y no que la situación lo domine a él. Porque cuando la situación te domina, lo más probable que caigas. Como aquel hombre insensato, imprudente, que cuando vino la tormenta, dice la palabra, fue grande su ruina. Entonces hay que estar preparados para los cambios. Y Dios da, ¿no es cierto?, los elementos. Pero hoy hablando de la iglesia, vamos a tocar un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la iglesia. Y el título es Jesucristo edifica su iglesia. Jesucristo edifica su iglesia. Y está el pasaje tan conocido, ¿no es cierto?, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice el pasaje, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hermanos, yo no quiero entrar en detalles sobre este sitio, sobre Cesarea de Filipos, por tiempo, ¿no es cierto? Pero sí voy a decir dos o tres cositas para que podamos ubicarnos un poco cómo era ese lugar, qué era lo que predominaba. Esa región era una región que estaba poblada por un montón de distinta gente de distintos lugares. Por lo tanto, había distintas culturas y entonces había muchos templos, había muchos dioses, había muchos ídolos. Cada cultura tenía lo suyo. Y Jesús lleva, fíjense, lleva precisamente a los discípulos a ese lugar. Precisamente en ese lugar donde estaba
estaban rodeados de un, digamos, de un ambiente en el cual se destacaban los templos de esos dioses y de esos ídolos hechos por manos de hombre. Y ahí Jesús lleva a los discípulos, llamativo. Y ahí Jesús planta su iglesia. Ahí Jesús comienza, es el comienzo de la iglesia. A veces se dice que el comienzo de la iglesia es Pentecostés. Yo entiendo que el comienzo de la iglesia es cuando ahí Jesús le dice bien a Pedro, sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia. Ahí ya se constituyó la iglesia. Esos hombres, porque no fue Pedro solo, todos esos hombres formaron parte de la primera iglesia. Diríamos nosotros, los primeros miembros de la iglesia universal del Señor. Entonces, pero sí Pentecostés es el comienzo de la función de la iglesia. Es el comienzo de la tarea de la iglesia. Porque Jesús, cuando está por ascender, les dice, recibiréis poder y me seréis testigos, le dice a la iglesia ya formada, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es el comienzo de la función, de la tarea de la iglesia, que lleva a cabo hasta el día de hoy. Pero decía que en ese lugar precisamente Jesús funda, Jesús planta la iglesia. En ese lugar Pedro tiene esa revelación. Jesús le pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces la respuesta es normal. Es normal porque es una respuesta humana. Ellos dicen, y algunos dicen que eres Elías, otros dicen Juan el Bautista, otros Jeremías, y otros algunos de los profetas. Y realmente era una distinción. Era una distinción. Comparar a alguien con estos hombres. Era una distinción porque eran hombres reconocidos, eran hombres que realmente marcaron la historia del pueblo de Dios, eran hombres que marcaron aún nosotros, ¿no es cierto?, el hombre de hoy y de todos los tiempos, aunque no lo reconozca, aunque lo ignore, fueron hombres que también marcaron la historia de la humanidad. Marcaron la historia de la humanidad. Porque ellos tenían la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios. Y a través de ella actuaron. A través de ella obraron de distintas maneras para que la voluntad de Dios, por la palabra y por la acción de ellos, se cumpliera la voluntad de Dios. Y en el mundo entero esto influyó. Fíjense, no sé,
Hay un montón de datos que podíamos estar mencionando. Como un ejemplo, nada más. Los grandes avivamientos en distintas épocas. Cuánto bien, cuánto prosperidad trajeron a pueblos, a naciones enteras. Por eso era una distinción comparar a alguien con estos hombres. Pero saben que reconocer a Jesús como profeta, reconocer a Jesús como maestro, como el que trajo una enseñanza única y superadora, no alcanza. Jesús le pregunta, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Porque Jesús era hombre también. Era hijo de María, hijo de José. Y ellos respondieron normalmente, como un hombre puede responder. Porque no podían responder realmente lo que era Jesús. Ni aun los discípulos podían responder lo que era Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Fíjense detenidamente en esto. Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado Simón Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que humanamente, la naturaleza humana no le da para hacer este tipo de reconocimiento a Jesús. La naturaleza humana no llega hasta ahí. Humanamente podemos pensar de Jesús muchas cosas, que son buenas, que fue un profeta, que fue un maestro, que sus enseñanzas son superadoras, porque enseñan tanto, enseñan en cuanto a nuestras relaciones unos con los otros, cómo debo proceder, cómo debo tratar al otro, el valor que debo tenerle a la vida del otro. Jesús enseña sobre eso. Jesús enseña cómo debo tratar, ¿no es cierto?, con mis costumbres y con mis hábitos que tanto daño a veces nos hacen. Jesús enseña, pero no alcanza con eso. Yo puedo decir Jesús es lo máximo, Jesús es lo mejor para mí. Jesús es aquel que que me ayuda, aquel que en un determinado momento aún me sacó de un problema físico y me salvó. No alcanza con eso. Jesús es más que eso. Jesús es el Hijo de Dios, el ungido. Jesús es el Hijo de Dios, el prometido, el Salvador. Y el hombre no alcanza a comprender eso, salvo que aquel hombre, sí, el hombre tiene que hacer algo, ¿no? El hombre tiene que buscar a Dios, el hombre tiene que
darse cuenta, ¿no es cierto?, de su necesidad de Dios, darse cuenta de lo que Él es y que necesita realmente a Dios, entonces vendrá la revelación de Dios. Y ahí podrá descubrir, podrá tener esa experiencia propia, que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Y acá vemos, ¿no es cierto?, cómo actúa la Trinidad junta en la salvación del hombre. Cómo la Trinidad ahí está en la salvación del hombre. Jesús dice, mi Padre que está en los cielos, te ha dado esa revelación, pero a través del Espíritu. Dios revela a través de su Espíritu, en este caso a los discípulos, pero a cada persona le revela a través del Espíritu, señalando este Jesús, este es el Cristo, este es el Salvador. Yo puedo tener o podemos tener opiniones, pero grandiosas en cuanto a Jesús, pero no alcanza. Lo que a mí me salvó y lo que a ti te salvó es la cruz. Y la resurrección. Lo que salva al hombre es ese Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, que murió en la cruz y resucitó para darnos la salvación. Ese es la razón, ese es el fin por la cual Cristo vino a este mundo. Claro que hizo un montón de cosas en beneficio, en el bien de nosotros, pero su finalidad era la cruz y la resurrección para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. La iglesia no es un lugar, sino un organismo con vida. La iglesia tiene un mensaje de parte de Dios. Y en base a ese mensaje trabaja, actúa. De manera que la iglesia no es un lugar, es un organismo con vida. Y Jesús establece, planta ahí, en ese lugar, la iglesia. Ahora, fíjense en ustedes qué importante que era para Dios esto. Se acercaba la hora en la cual Jesús iba a morir, en la cual Jesús no iba a estar más. Entonces, era necesario, imprescindible, que la iglesia se formara. Era imprescindible de que quedaran hombres que siguieran la misión de Jesús, lo que Jesús había empezado, de salvar a todo el mundo. Era importante esto para Dios, porque se acercaba la muerte de Jesús. Y fíjense en ustedes, en el relato, ¿no es cierto?, en el pasaje que hemos leído, cómo fue la secuencia, el diálogo Jesús
cómo comienza el diálogo. Le dice a Pedro, ¿no es cierto? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les hace la pregunta a ellos. Ahora, cuando Pedro hace esta declaración, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero aclarar esto porque esto ha dado a más de una interpretación. Y nosotros lo sabemos, lo conocemos. Hay gente que es cristiana y que cree esto de una manera, y nosotros, por ejemplo, creemos de otra manera. Pedro declara que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, alegremente, feliz por la respuesta de Pedro, le dice bienaventurado, porque ahí Jesús, ¿no es cierto?, ya está seguro de que el mensaje que él vino a traer, el mensaje de salvación, iba a proseguir. Y entonces le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Se puede observar la declaración de Pedro y la declaración de Pedro con respecto a Jesús y la declaración de Jesús con respecto a Pedro. Hijo de Jonás. Entonces, esto es muy importante, lo que estaba diciendo Jesús, porque él agrega, y yo también te digo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No podía ser nunca que un hijo de hombre, Simón, hijo de Jonás, fuese el fundamento, fuese la base de la iglesia, porque era hombre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesús. Lo que expresó Pedro es la roca. Tú eres el Cristo, el Salvador. Esa es la roca. Esa es el cimiento. Ese es la base de la iglesia por la cual después Dios, a través de Pedro y de todos los que estaban ahí, Pedro significa piedra, cada piedra que es un creyente se va edificando la iglesia, se va haciendo más grande, va aumentando, va creciendo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y dice el pasaje, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un detalle tan significativo. Pedro, unos versículos más adelante, lo pueden leer, cuando Jesús les adelanta a los discípulos que va a sufrir, que va a ser crucificado y que va a ser resucitado, Pedro lo toma aparte, pero Pedro, bien, o sea, cualquiera quizás de nosotros lo hubiese hecho, no es una crítica a Pedro,
simplemente era humano. Entonces Pedro lo llama aparte, lo separa y le dice, ten piedad, Señor, evita esto, que no te acontezca tal cosa. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, sin querer, estaba queriendo impedir que Cristo muriera, convencerlo para que él no fuera a la cruz. Pero esta era la finalidad del Señor para salvarnos. Esto era lo que para la cual Cristo había venido. Ahora, Pedro ahí tropezó, ahí le erró, le chingó, como le querramos llamar. ¿Qué hubiese pasado si él es el fundamento de la iglesia? No tenía sostén la iglesia. Cuando el Señor fue apresado, ¿se acuerdan? Pedro lo negó 3 veces a Jesús. 3 veces lo negó. No puede ningún hombre dirigir la iglesia de Dios. No puede ningún hombre ser la base de la iglesia de Dios. No puede ningún hombre gobernar la iglesia. Es Cristo. Y el pasaje, terminando un poco ya, le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Le está diciendo a los discípulos, Pedro tomó la palabra, Pedro hablaba en representación de los demás, porque fíjense en cómo termina precisamente el pasaje que hemos leído. Dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Les mandó a los discípulos, a los que habían estado ahí cuando Pedro hablaba, y todos participaban de eso, y todos estaban de acuerdo en eso. Porque si no le hubiese dicho, Pedro, no digas a nadie que Jesús es el Cristo. Le dijo a los discípulos. Entonces, te daré las llaves de los cielos, del reino de Dios. La llave es Jesús. La llave es el mensaje que la iglesia tiene. El mensaje que Jesús es el Salvador. Esa es la llave. Y todo aquel que cree en esto, todo aquel que cree que Jesús cree en ese mensaje, que es la llave, todo aquel que cree en esto, que deja, es desatado aquí, es desatado en él el pecado. Ya el pecado no lo ata más. Ya su situación de vida que podría tener ya fue desatada, fue sacada de su vida. Y entonces esa llave abre los cielos. Y todo lo contrario, aquel que rechaza, seguirá atado a lo que es, a sus miserias, a sus pecados, seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, la llave de los cielos, el cielo no se abre. Por eso le dice, a ti, a la iglesia le da la llave.
Hermanos, uno en estos días escucha que con todo esto el hombre va a cambiar, que va a haber cambios. Y yo creo que algunos cambios va a haber, pero en otros cambios soy pesimista. Puede haber cambios que, qué sé yo, por un tiempo no podamos, qué sé yo, tengamos que usar barbijo o tengamos que estar un poco separados, guardar una cierta distancia. Cambios quizás en cuanto a qué darle prioridad, por ejemplo, a qué cosas darles prioridades. Supongo que los gobiernos se darán cuenta y le prestarán mucho más atención a la parte de salud. Digo, probable que haya algunos cambios. Pero saben que el hombre no lo va a cambiar un virus. El hombre no lo va a cambiar, no va a haber un cambio en él porque venga lo que venga y esté viviendo lo que viva. El único que puede cambiar verdaderamente al hombre es Cristo. Es el Señor. Y esta es la verdad, y esta es la razón por la cual está la iglesia en el mundo. Este es el propósito, el real propósito por la cual la iglesia está inserta en el mundo, en la sociedad, metida ahí en la sociedad, para llevar este mensaje de que Cristo, el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Redentor nuestro. No hay otra razón de que esté la iglesia en la tierra. La iglesia, ahí cuando Jesús planta la primera iglesia, es precisamente para que esa iglesia siga con ese mensaje transformador, ese mensaje capaz de cambiar a los hombres, de hacer un nuevo orden, un nuevo mundo, una nueva sociedad. Entonces, hermanos, nuestra es la responsabilidad, para nosotros es el llamado del Señor, id y predicad el Evangelio a todos. Dios los bendiga.